Buenos días. Me han pedido presentar al profesor Viviorca, una labor difícil de realizar frente a la estatura intelectual de este profesor francés. Me cuenta él que es la tercera vez que está en Colombia, vino por primera vez en 1989 y 5 años después con motivo de la Feria del Libro. Sin embargo, Colombia y en general América Latina está siempre en el centro de sus análisis comparativos. Antes de pasar adelante, debo registrar nuestro agradecimiento a los organismos que contribuyeron a la venida del profesor Viviorca, como son el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia. El profesor Viviorca es uno de los máximos exponentes de la sociología en el mundo. Doctor de Estado en Letras y Ciencias y doctor de tercer ciclo en Sociología y en Ciencias de la Organización, es actualmente director de estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París y director del CADIS, o Centro de Análisis e Intervención Sociológicos de dicha escuela. Ha publicado cerca de 38 libros entre 1977 y 2006. Codirige los cuadernos internacionales de sociología con Georges Valandier y es miembro del comité editorial de varias revistas internacionales. Los temas de los que se ha ocupado incluyen el racismo, el multiculturalismo, la violencia, el terrorismo, la acción colectiva, la exclusión social y más generalmente los movimientos sociales. Habiendo fundado en 1981 Alain Touraine el CADIS, junto con el profesor Viviorca y François Dubé y Susas Hegedus, se desarrolló el método de intervención sociológica. Dicha noción trata de la racionalidad subjetiva de los actores en la perspectiva del conflicto social. A partir de la observación sobre el declive del movimiento obrero, Touraine y Viviorca empezaron a ocuparse de los nuevos movimientos sociales con reivindicaciones que se salían de lo sindical para abarcar lo identitario y el rol del sujeto en la formación de identidades colectivas en el marco de la sociedad postindustrial. En una entrevista del Centro de Investigación Científica francesa CNRS al profesor Viviorca en mayo del 2005, explicó así el método de intervención sociológica diseñado por Alain Touraine. Comillas. Ayuda a los actores de los movimientos sociales a realizar un autoanálisis de su accionar a través de su encuentro con diversos interlocutores, adversarios y aliados. Luego se les lleva a reflexionar sobre hipótesis planteadas alrededor de su acción. El método ayuda a quebrar discursos ideológicos y a abrir nuevas vías de análisis. Cierra comillas. De igual manera explica así la dimensión práctica de la intervención sociológica. Comillas. Se propone permitir a los actores sociales, estudiados a través de grupos voluntarios, encontrar las significaciones de la acción colectiva. Cierra comillas. Este método nos trae a la mente el de investigación y acción participativa iniciado en Colombia por Orlando Falsborda, hoy día mundialmente reconocido. El CADIS, originalmente fundado por 4 miembros, cuenta hoy con unas 50 personas, entre estudiantes e investigadores. Confronta el diálogo con campos del saber afines como la filosofía política, la antropología y la historia. Los estudios comparativos se extienden a América Latina y a Europa. Las temáticas que se abordan en el centro son las de sindicalismo, altermundialismo, que en nuestro medio se conoce como antiglobalización, terrorismo, violencia, relaciones de género, islam, racismo y educación. La continuidad entre Touraine y Viviorca se debe no solamente a su trabajo conjunto en el CADIS y a su aplicación del método de intervención sociológica, sino también a su preocupación por el sujeto y la construcción de la identidad social. En 1995, en compañía de François Dubé, publicó el texto Pensar el sujeto, en el cual recoge los resultados de un seminario de intelectuales realizado en Cercy 2 años atrás alrededor del pensamiento de Alain Touraine. Viviorca ha sido un intelectual clave para explicar las protestas sociales en Francia, tanto las ocurridas a mediados de los 90 como aquellas más recientes en octubre y noviembre del año pasado. Viviorca encuentra que la Francia contemporánea se caracteriza por la desestructuración, enfrentándose a problemas sociales, institucionales y culturales de amplio alcance, en donde se desconoce el tratamiento de fisuras en las reivindicaciones identitarias que son cada vez más relevantes. Justamente en su libro, publicado en el 2005, La tentación antisemita, odio de los judíos en Francia, el profesor Viviorca explica los resultados de su pesquisa realizada sobre episodios contra judíos.
así como un análisis del discurso popular, grafitis, comentarios y anécdotas de prensa que dan cuenta de una, comillas, liberación de la palabra antisemita, lo cual ayuda a crear un ambiente social contra dicha comunidad. El racismo, como ya lo había expresado en otro libro publicado en 1992, tendría dos tipos de lógica. Una basada en la desigualdad y la explotación, y otra basada en la diferencia cultural y la exclusión. Para explicar el auge del fundamentalismo musulmán entre los jóvenes hijos de migrantes de origen magrebí, Viviorca encuentra en la identidad islámica una forma de enfrentar la exclusión a la cual se ven abocados en una sociedad secular y laica que lo rechaza. El tema del compromiso con su entorno social es una constante del profesor Viviorca. En su texto Razón y Convicción, el compromiso, publicado en 1998, con la participación de otros autores comprometidos con movimientos sociales como el ecológico, el feminista, el sindicalismo y el antitotalitarismo, se discute el papel del intelectual en la sociedad postindustrial y su compromiso, un punto que en Francia ha sido de permanente preocupación, identificado en la posguerra con personajes como Sartre y Beauvoir, pasando por Foucault en mayo del 68. En el mes de julio pasado, el profesor Viviorca fue elegido presidente de la Asociación Internacional de Sociología, ISA, organismo que agrupa sociólogos de 109 países y a sus asociaciones nacionales, regionales y lingüísticas. ISA, creada con ayuda de la UNESCO en 1949, ha venido realizando congresos mundiales de manera regular cada 4 años. El congreso número 16, realizado en Durban, Sudáfrica, en julio pasado, reunió a cerca de 3.500 participantes y por primera vez contó con la presencia de 25 países del continente africano. Como estaba previsto, renovó a sus 5 vicepresidentes y a su presidente. Fue en ese contexto, y habiéndose enfrentado a otros 11 candidatos, que el profesor Viviorca fue elegido nuevo presidente. Me cuenta él que con ayuda de los latinoamericanos. El siguiente es el programa propuesto por la nueva presidencia para los 4 años. Abordar la cuestión persistente de las lenguas, apoyar a jóvenes sociólogos, fomentar la democracia al interior de la asociación, desarrollar mejores relaciones con las asociaciones profesionales, regionales y lingüísticas que conforman la ISA, mejorar las relaciones e intercambios con otras disciplinas, iniciar proyectos tipo Estado del Arte, explorar la manera de involucrar a China, aumentar el número de miembros. Además, se trabaja en la preparación del próximo Congreso Mundial a realizarse en Gothenburg, Suecia, en julio del 2010. Por todos los logros mencionados para el 9º Congreso Colombiano de Sociología, su Asociación Nacional y la Red Colombiana de Facultades y Departamentos de Sociología, es un honor contar con su presencia. Los dejo entonces con el profesor Viviorca. Buenos días, muchas gracias. Es para mí un placer de participar a este nuevo empiezan las dificultades, desarrollo de la sociología colombiana, y yo quiero en primer lugar agradecer a todos los que han organizado este momento. Cuando yo fui elegido presidente de la Asociación Internacional de Sociología, yo he dicho que yo tengo unas prioridades. Dentro de estas prioridades hay 2 que para mí son muy importantes. La primera es de hacer de tal manera que la dominación de los sociólogos de Europa y de América del Norte no sea tan fuerte, y de abrir mucho más esta asociación, esta vida internacional, a otras sociologías y a otros sociólogos, en primer lugar. Y en segundo lugar, y las dos cosas son un poco conectadas, mi prioridad es también de acabar con el casi monopolio de la lengua inglesa en la vida intelectual internacional, y de por lo menos dar una cierta importancia a las 2 otras lenguas oficiales de esta asociación: el francés, pero aquí no estamos en Francia, y el español. Entonces, yo soy muy contento de ser con vosotros, porque aquí estamos en Latinoamérica, y
hay que hablar castellano. Lo voy a hacer con mi castellano, que no es perfecto, pero pienso que es bastante para comunicar. Yo tengo una tercera razón de ser muy contento de ser con vosotros. Es que hoy ya es un día de homenaje a Alain Touraine, que es mi amigo, pero es mi maestro, y para mí, cuando yo puedo entender que hay un homenaje tan importante para él, y que yo puedo ser en esta ocasión presente, es para mí un placer, y más que un placer. Entonces, hay muchas razones para mí de ser contento, pero yo no estoy aquí únicamente para decir que soy contento, yo estoy aquí para presentar algunas ideas sobre un tema que para mí fue una sorpresa. El tema de la conferencia, de la charla, no viene de yo, pero viene de los organizadores: violencia y paz. Hay 30 o 40 años, el título no puede ser violencia y paz. Es muy sorprendente. La noción de paz era mucho más clásicamente opuesta a la noción de guerra, mucho más que la noción de violencia. Entonces, me parece que tal vez hay que interrogarnos, porque hoy aparece útil o legítimo de introducir esta cuestión de la relación entre estas dos nociones, violencia y paz, y no guerra y paz. Hasta los años 70, 80 tal vez, la guerra era el contrario de la paz. La paz era el horizonte que viene después de la guerra, y la paz era lo que viene antes también de la guerra. La guerra como la paz eran definidas esencialmente como un problema entre las naciones o dentro de las naciones, y entonces hay que hablar de guerra civil. El título de un libro muy famoso, muy importante, le dice muy bien: Paix et guerre entre les nations, es el título de un libro de Raymond Aron, que fue publicado en 1962, Paz y guerra entre las naciones. Eso significa que el cuadro intelectual para pensar la guerra y la paz era el cuadro de los estados soberanos y en general de los estados-naciones y de las relaciones entre estados-naciones. Este tipo de cuadro los políticos a veces le llaman westfaliano, en relación con el Tratado de Westfalia, 1648, cuando fue decidido en los participantes a este tratado, en la ciudad en Westfalia, que la Europa va a organizarse a través de estados soberanos. Claro, durante los siglos que llegan hasta hoy, hay otras formas de violencia, incluido otras formas de guerra. Por ejemplo, la palabra guerrilla, que fue utilizada de manera muy importante cuando Napoleón se fue en España y debe pelear con una resistencia armada. Pero de manera muy general, durante 3 siglos, la idea más general fue que la guerra moderna es conectada con la existencia de estados soberanos que a veces pueden entrar en conflictos armados entre ellos, o que pueden ser divididos dentro de ellos por violencias de tipo guerra civil. La Guerra Fría fue, de mi punto de vista, el apogeo y el final de este periodo histórico. No es un afrontamiento militar directo, al contrario, los dos países, Estados Unidos y Unión Soviética, evitaron precisamente el choque frontal. Pero, de manera general, la Guerra Fría es un momento donde el afrontamiento entre los dos blocos significa lógicas de estados nacionales y una subordinación, una tutela de los otros estados que Estados Unidos y Unión Soviética, de tal manera que un conflicto limitado entre dos otros estados nacionales no va a generar una guerra mundial, otra guerra mundial. El tema del fuego nuclear era muy importante aquí. Hablando así, eso significa que no hay que hablar únicamente de estados soberanos o de estados nacionales, hay que hablar también de la cuestión del imperialismo. La Unión Soviética era también a la cabeza de un imperio.
pero eso no modifica el más importante, es decir, incluyendo el momento de la Guerra Fría, podemos pensar la guerra y la paz en el cuadro de lo que un sociólogo alemán, Ulrich Beck, ha llamado, con mucho exceso o radicalidad, pero el exceso a veces es útil para pensar, el nacionalismo metodológico, es decir, el hecho de desarrollar el análisis dentro del cuadro del Estado nacional y de las relaciones internacionales. Pero hoy ya las cosas no son así. Por lo menos dos fenómenos importantes deben ser evocados. El primero es el final de la Guerra Fría. Tal vez hay que decir que el final empieza cuando Gorbachev llega al poder en la Unión Soviética, con la Glasnost y la Perestroika, o de manera más simbólica con la caída del muro de Berlín en 1989, pero poco importa el momento preciso. Con el final de la Guerra Fría vivimos la desaparición de un principio de estructuración conflictual del mundo y no podemos más pensar los afrontamientos militares en el cuadro clásico que era el cuadro anterior. Eso no significa que hay menos muertes o menos violencias o menos guerras antes del final de la Guerra Fría que después. Hay un rapporto en relación muy interesante de un centro que se llama el Human Security Center en Vancouver, Canadá, que demuestra que hay que ser muy prudente con este tipo de afirmación. En este documento es muy claro que durante la Guerra Fría muchas violencias locales fueron muy sanguinarias, que el nombre de los conflictos clásicos entre estados ha disminuido a partir de 1992. Muestran también este documento que el nombre de los conflictos los más sangrientos, es decir, más de 1000 muertos en el campo de batalla, ha bajado de 80%. Y este documento dice también que el nombre de las víctimas civiles en relación con las víctimas militares ha mucho aumentado. Entonces, es muy importante de ver que hay un cambio, pero el cambio no hay que demasiado rápidamente decir el cambio significa más guerras entre estados. No es así, es diferente. El segundo punto, pero aquí es muy banal de hablar así, el segundo punto es lo que los franceses llaman la mundialización, la globalización económica, el triunfo del neoliberalismo, del capitalismo sin fronteras, comercial y mucho más financiero, incluyendo, de mi punto de vista, el capitalismo sucio de la droga y otros tráficos. Este fenómeno no ha significado el declino del Estado nacional o del Estado soberano, como algunos pensadores, incluyendo pensadores marxistas, lo pensarán en los años 80 o 90, pero mucho más, la globalización significa la necesidad para los estados de transformarse. Es decir, la conjunción del final de la Guerra Fría y de la globalización ha creado un espacio para nuevas formas de violencia. Algunas de ellas son también globales, y eso significa que realmente no podemos más pensar únicamente dentro de estas categorías del nacionalismo metodológico según la fórmula de Beck. Para hablar de esta evolución me parece interesante de analizar o de hablar por lo menos de dos fenómenos. El primer fenómeno, bastante nuevo, es la demultiplicación de situaciones que se puede llamar de crisis o de urgencia, donde hay una violencia muy importante, con dimensiones que a veces pueden aparecer como de tipo guerra civil, pero no es bastante de hablar de guerra civil, porque estas dimensiones son directamente asociadas con otras dimensiones que significan que muchos otros países son siempre partes
de estas situaciones de crisis, y no únicamente en otros estados, pero también actores que no son limitados al cuadro del estado donde hay esta crisis. Si se habla de la decomposición de la ex Yugoslavia, si se habla de las terribles violencias en África, de los largos lagos, si se habla de la creación de un Estado independiente en Timor, si se habla, y se habla hoy ya otra vez, yo he visto en la televisión en la mañana, de lo que ha ocurrido en el medio de los años 90 con la Somalia, si se habla de lo que ocurre hoy día en el Darfur, si se habla hoy día de lo que ocurre en el sur Libán y de muchas otras situaciones, todo eso crean nuevas configuraciones de la violencia y de la guerra, configuraciones donde afrontamientos que tienen dimensiones muy locales, a veces conectadas con sentidos religiosos o étnicos, significan en el mismo momento la intervención conjunta de varias fuerzas armadas que tiene por objetivo, pero no es el único, pero debe ser el más importante, establecer o restablecer la paz y no imponer tal o tal tipo de poder de Estado. Y en estas situaciones, en estas configuraciones, hay muchos aspectos que son muy interesantes, no necesariamente nuevos, pero a veces muy impresionantes. En primer lugar, estas situaciones significan que hoy ya existe un espacio político-militar supranacional, a geometría variable, donde las intervenciones van a movilizar varios países, pero en cada situación son otros países que tal vez van a intervenir. Este espacio puede incluir o puede ser prolongado con instancias judiciales, por ejemplo, para juzgar crímenes contra la humanidad. Y aquí viene una cuestión muy difícil. ¿Es realmente un espacio supranacional, un nuevo espacio político, militar y judicial? ¿O no es, en verdad, una nueva forma de la dominación de los Estados Unidos? ¿No es un espacio dominado por el imperialismo norteamericano? Es una cuestión, yo breve, no tengo la respuesta. Otra cuestión muy interesante es que en estas situaciones aparecen nuevos actores o nuevas formas de acción de un lado militar y del otro lado civil. Militar, en estas situaciones no hay únicamente fuerzas armadas de estados o fuerzas armadas conectadas con guerrilla o movimientos de revuelta, de resistencia, etc. No, hay también más y más actores privados. Por ejemplo, si hay mucho más mercenarios en las guerras de este tipo hoy ya que en el pasado. Y la dimensión económica no es únicamente la presencia de gente que son militares, que actúan por países a veces, pero como pagados, como mercenarios. Otra dimensión es que en ciertas de estas situaciones hay una dimensión económica por los estados que vienen en teoría para reestablecer la paz. Yo conozco un poco el caso, por ejemplo, de la ex Yugoslavia, donde ciertos estados vienen, pero traen con ellos intereses económicos de empresas que después van a hacer business en esta parte del mundo. Es un aspecto. De otro lado, hoy ya este tipo de situación donde intervienen actores de estados que vienen de fuera, tienen dimensiones de tres tipos: militares, claro, civiles, es decir, restablecer la paz, es decir, crear o recrear mejores situaciones económicas, inventar un sistema político local, etc. Y una tercera dimensión que es distinta, que es la dimensión humanitaria, es decir, la urgencia, porque hay gente que muere, porque hay gente que necesita ayuda inmediatamente. Y hay veces donde hay únicamente el humanitario. Por ejemplo, cuando hay una catástrofe que se llama natural, pero los sociólogos saben que todo no es natural en una catástrofe natural, pero en esta situación, como un tsunami o un terremoto, la intervención militar es únicamente humanitaria. Pero en los casos los más importantes hay los tres.
el militar, el político, el civil y el humanitario. Lo que yo digo aquí es que eso es bastante nuevo. Eso no significa que la guerra clásica ha desaparecido, pero eso significa que nuevas formas de intervención de los estados, los más importantes, en esta nueva era, son diferentes de las intervenciones clásicas de la guerra y de la paz. Y el segundo fenómeno del que yo quiero hablar un poco es el terrorismo y el contraterrorismo. El terrorismo es un fenómeno, los especialistas dicen que es muy antiguo, pero desde el punto de vista que me interesa, hay que distinguir entre el terrorismo de los años 60 hasta 80 del siglo XX y el terrorismo de hoy día que podemos llamar global. El primer terrorismo de los años 60 o 70 es westfaliano, como yo lo he dicho antes. Puede ser dentro de un país doméstico, dicen los norteamericanos. Puede ser interno, de extrema sinistra, de extrema derecha. Puede ser tal vez un elemento de fenómeno un poco más amplio, de guerrilla, por ejemplo, de un lado. Puede ser también conectada con una dimensión nacionalista, separatista, independentista, asociado con una lucha de liberación nacional, por ejemplo. Y hay veces este terrorismo tiene dimensiones internacionales, es decir, la lucha está en un espacio mucho más amplio que el cuadro del Estado Nacional. Fue principalmente el caso con el terrorismo que dice que hablan en nombre de la nación palestina. A veces un terrorismo que viene de los actores los más centrales de este movimiento palestinense. Por ejemplo, cuando es el FAT de Yasser Arafat en 1972, que organizan la carnicería de atletas israelíes en München en 1972, fue el centro del movimiento, pero hay el más corriente es terrorismo que viene de sectores marginalizados de este movimiento, más o menos manipulados por estados que son los estados sponsor de esta forma de violencia, y la idea de estos actores es de actuar de tal manera que no hay una solución negociada en el conflicto entre los israelíes y los palestinos. Bueno, eso es muy conocido. Lo que ha cambiado empieza en el medio de los años 80 y el terrorismo ha mucho cambiado. Es un fenómeno conectado mucho más que en el pasado con dimensiones metapolíticas, religiosas. Es un terrorismo que no se puede entender, analizar dentro del cuadro del nacionalismo metodológico, dentro del cuadro de los estados nacionales. Con el Islam radical, el terrorismo es global, es decir, en mi vocabulario por lo menos, que es una articulación de dimensiones planetarias, el jihad, las redes internacional o transnacional, y tal vez más que planetario, porque la idea con el martirismo es de salvar su vida para vivir en otro mundo. Pero también este mismo terrorismo tiene en general dimensiones locales. Por ejemplo, si analizamos los atentados de Londres en julio 2005, de Madrid en marzo 2004, los actores, o ciertos de los actores por lo menos, viven en Inglaterra, viven en España, quieren ejercer una presión sobre el Estado inglés o español, y en el mismo tiempo son conectados a través de la religión, a través de la idea de jihad, a través de una visión metapolítica del mundo, son conectados a redes transnacionales o supranacionales. Tal vez, desde este punto de vista, los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos son un caso único, porque los terroristas no tienen ninguna articulación local, viene de fuera, es un caso excepcional si hacemos comparaciones con otros fenómenos. Y lo que es importante es que el terrorismo de un lado y del otro lado, el contraterrorismo que fue llamado
principalmente después de los atentados de septiembre de 2001 en los Estados Unidos, que fue llamado la guerra contra el terrorismo. Y eso, como todos sabemos, intervención multilateral en Afganistán con las Naciones Unidas, pero una guerra más o menos auténtica, una guerra más o menos clásica cuando empieza. Después las cosas han cambiado con los norteamericanos y los ingleses en Irak, colaboración policial, judicial, pero a veces el contrario de la justicia entre estados, etc. Y todo eso significa que no únicamente el terrorismo es global, pero el antiterrorismo también tiene dimensiones globales, y como yo lo he dicho de manera un poco alusiva, las dimensiones globales del antiterrorismo pueden ser también sucias, no son necesariamente muy elegantes, muy limpias. Lo que pasa con estos fenómenos, el terrorismo global, el antiterrorismo global, pero también las nuevas situaciones de crisis y de urgencia, es que todos estos fenómenos enturbian las fronteras clásicas que delimitan dentro y fuera de los estados, el interno y las dimensiones internacionales. Todo eso se mezclan y, por ejemplo, los problemas de defensa, que son problemas para los militares, y los problemas de seguridad, que son problemas para la policía, se mezclan. Y de eso me parece, eso es un problema muy importante y que vale también, si hablamos, pero yo lo conozco bastante bien, si hablamos del tema del crimen organizado, que es también más y más una actividad global, y el anticrimen organizado es también una actividad más y más global. Ahora, después de esta presentación del cuadro general de mi análisis, hay que hablar de otras dimensiones. Primera cuestión, primer problema, ¿cómo podemos pasar de la violencia, de estos tipos de violencia, a la paz? Yo no tengo la respuesta precisa, técnica, y no conozco personas que la tienen, pero lo que me parece muy importante es decir que una respuesta o una dimensión de la respuesta pasan por el esfuerzo para transformar los problemas y las crisis y todo lo que llegan a estos problemas para transformar eso en conflictos que pueden ser más o menos institucionalizados. Es decir, transformar los problemas, la crisis, la urgencia, las lógicas de ruptura, la violencia extrema, por lógicas donde hay actores que aceptan de vivir en relaciones conflictuales, pero en relaciones, y que pueden tratar políticamente, institucionalmente de estos problemas. Y si yo digo eso, yo necesito ser un poco más preciso, porque hablando así significa que, de mi punto de vista, el conflicto es el contrario de la violencia, el conflicto entre actores. En el vocabulario corriente, el conflicto y la violencia son conectados, son categorías que pueden ser compatibles. Pero, y es verdad que en muchos conflictos hay dimensiones de violencia instrumental, por lo menos. En muchos conflictos, la violencia puede aparecer como un recurso que movilizan ciertos actores para conseguir ciertos resultados. Pero a mí me parece mucho más útil, fuera de esta realidad objetiva, claro, pero mucho más útil de distinguir y oponer analíticamente las dos nociones, la noción de conflicto y la noción de violencia. Y para ser un poco radical, de decir que la violencia es el contrario del conflicto. Una o dos ilustraciones muy esquemáticas, muy rápidas. La primera es una ilustración histórica. Voy a hablar en dos palabras de la historia del movimiento obrero en mi país, en Francia. En Francia, en 1892 hasta 1894, fue un momento de epidemia terrorista de tipo anarquista. Es decir, varios individuos sin vínculos entre ellos, que hacen explotar bombas, que matan al presidente, al jefe del Estado, y cuando viene el momento del juicio, dicen, fuimos haciendo eso porque la injusticia social no la podemos aceptar en este país.
Y este momento de terrorismo se interrumpe de repente al mismo momento cuando aparecen las primeras, no sé cómo llamar eso en castellano, becas de trabajo, no sé si les bourses de trabajo. Bueno, lugares donde funcionan los sindicatos, y cuando aparece el sindicalismo de manera un poco organizada, el nacimiento del importante sindicato que se llama la CGT. Es decir, cuando empieza el movimiento obrero como actor central de un conflicto social, cuando empieza eso, el terrorismo desaparece. Eso no significa que el movimiento obrero no va a hablar en términos duros, no va a hablar de greva general, de revolución por ciertos, que no va a utilizar formas de acción un poco violentas como el sabotaje. No, eso significa que el movimiento obrero dice, no aceptamos, no podemos aceptar esta violencia de tipo terrorista que va a matar a gente, no es absolutamente para nosotros. Y por eso la idea es que cuando se constituye el actor de un conflicto importante, el espacio de la violencia se reduce. Es interesante de ver que cuando el mismo sindicalismo se descompone, cuando el mismo movimiento obrero declina, y eso fue el caso en Italia de manera muy impresionante, pero también en Francia un poco con un grupo que se llama Acción Directa, ya reaparece el espacio, se reabre el espacio de la violencia terrorista. Y un segundo caso, como usted ha hablado de las violencias urbanas en Francia, hay un año más o menos. El segundo caso que me parece interesante es todas estas situaciones donde hay violencias urbanas hasta el día que se reconstruye una red de asociaciones que dicen, de manera distinta, claro, que dicen, nosotros como asociaciones vamos a ayudar a los jóvenes a transformar sus demandas, lo que quieren, socialmente, culturalmente, a transformar estas demandas en un conflicto político con la administración local, con el poder local o con otros poderes. Es decir, si no hay actores que conflictualizan las demandas, el espacio del terrorismo es mucho más abierto. No tengo el tiempo de ser más preciso, pero puedo dar muchos ejemplos muy precisos. Entonces mi idea es que el más podemos transformar la situación, los problemas, las crisis, la ruptura, la violencia en conflicto, negociación, discusión, debates, el menos hay violencia. El problema es cómo crear este tipo de transformación. El problema es muy difícil hoy día porque muchas de las situaciones, las más importantes, como yo lo he dicho, conectan, articulan lógicas muy diversas, actores muy numerosos y escalas de los problemas muy variadas, del nivel local hasta el nivel planetario. Todo lo, por ejemplo, que está conectado con el Medio Oriente, hay muchos actores que intervienen, actores de Estado, o casi de Estado, o de non-Estado, actores militarizados, pero actores de otro tipo. Hay estados que vienen de fuera, hay estados de la región, etc. Hay también intereses económicos, como yo le he dicho, y también en estas situaciones hay muchas ONGs que intervienen por razones humanitarias, y también organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, etc. Las situaciones son muy complejas, la paz no es el objetivo de todos, y hay problemas para transformar esta situación en una situación donde actores pueden actuar. Voy a dar un ejemplo de este tipo de problema. Cuando los militares de tipo franceses quieren intervenir en estas situaciones, y eso es con la idea de transformar la guerra o la violencia local en una situación de paz, es decir, de transformar el problema militar para ellos en un problema civil. Y por eso, más y más, la tendencia de los estados de tipo francés, por lo menos, la tendencia es proponer una acción que va a articular el militar y el civil. De un lado, utilizar la fuerza, y del otro lado construir
puentes, ayudar al desarrollo de hospitales, dar dinero ya, y ayudar a una reconstrucción política. Eso es muy interesante. Pero el problema que yo quiero evocar es que las dimensiones humanitarias en este tipo de esfuerzo son, en el discurso político de los estados, las dimensiones humanitarias deben ser parte del proceso, deben ser incluidas dentro del proceso. Pero si usted habla con los dirigentes de la Cruz Roja o de un cierto nombre de ONGs, ellos dicen, eso no vale. Claro, a nosotros les gusta mucho más la paz que la violencia, pero nuestro trabajo no es de subordinar lo que hacemos a cualquier otra lógica, incluyendo una lógica de paz. Queremos actuar en términos humanitarios para salvar vidas y actuar en estas situaciones de urgencia. Es decir, es un ejemplo nada más, que en estas situaciones nuevas tensiones aparecen que hacen difícil la negociación conflictual en todos los actores. Me parece que si se trata de las crisis las más importantes, hay por lo menos 3 tipos de maneras de crear un pasaje a la conflictualización y a la negociación. El más clásico es la idea que actores de fuera pueden decir a los actores los más activos en la violencia, vamos a crear las condiciones de la discusión. Por ejemplo, es un caso muy famoso, un país como la Norvegia, un país como Noruega es muy famoso porque es en Noruega que fueron discutidos las primeras importantes posibilidades de paz cuando empiezan los años 1990 entre Israel y palestineses, y es también en Noruega que fueran discutidas, o con norvegianos, que fueran discutidas las posibilidades de paz en Sri Lanka entre los tamil y el poder central. Pero el problema es que en los 2 casos fue un fracaso. El resultado no aparece. El segundo tipo de esfuerzo es cuando hay un actor, un Estado bastante, o un grupo de Estado bastante fuerte para imponer a los actores una solución que viene de fuera. Es el caso cuando un actor es muy fuerte, es decir, cuando los Estados Unidos realmente tienen una idea de actuar de esta manera. A veces conectada con el primer tipo de esfuerzo, es decir, imponer, pero en el mismo tiempo crear condiciones del reconocimiento mutual de actores violentos, de tal manera que los enemigos se transforman en adversarios. No es tal vez una solución muy eficaz. Y el tercer tipo de intervención que me parece importante es cuando no es un Estado o 2 o 3 Estados, pero una instancia supranacional que dice voy a hacer peacekeeping, voy a hacer nation building, es decir, intervención, por ejemplo, de las Naciones Unidas. Y aquí hay una cosa muy interesante, porque para hacer eso es necesario que Estado interviene, que Estado aceptan de mandar militares. ¿Y por qué es muy interesante? Porque aquí hay estados que van a ir a utilizar las fuerzas armadas en situaciones donde hay que negar o casi negar el papel del Estado soberano donde hay un problema. Es decir, yo le digo mal, pero es decir que hay estados que van a identificar su acción no a sus propios intereses militares, diplomáticos o qué sé yo, no, van a identificar su acción a valores universales, pero para hacer eso van a hablar en el nombre de otras cosas que el Estado Nacional, va a hablar en el nombre de los derechos humanos que trascienden el nivel del Estado Nacional. Es decir, que son nuevos problemas que me parecen muy interesantes. Hay un caso que me parece muy interesante, fuera de estos esfuerzos, es cuando un Estado Nacional va a externalizar y globalizar un problema de tipo local, de tal manera que es posible para este Estado de solucionar una situación de violencia extrema. Un ejemplo
es el ejemplo español con ETA, el movimiento violento vasco. Este movimiento de violencia empieza en los años 60, cuando era la dictadura de Franco, y en los años 80 la España empieza no a globalizar, pero a ejercer una presión muy fuerte para que la Francia acepte de ayudar a España a luchar contra ETA, a reprimir, etc. Pero eso no fue bastante para España, y lo interesante es que los esfuerzos diplomáticos de la España, de todos los gobiernos después del final del franquismo, fue de ejercer una presión sobre la Europa, sobre la Unión Europea, de tal manera que todos los estados de Europa ayudan a España a luchar contra el terrorismo de ETA. Es muy interesante, es decir, el discurso de España fue: somos países democráticos, entonces para todos los países democráticos de la Unión Europea debe ser la misma lucha, y por eso todos los estados deben aceptar de extradar etaras, militantes de ETA, o de no dar el asilo político a estas personas. Es decir, globalizar el problema de un nivel local a un nivel mucho más amplio. Mi punto número 5, y yo no soy lejos de acabar, mi punto número 5 es que no hay únicamente este tipo de problemas de violencias, crisis muy fuerte, con muchas personas muertas, o situación de violencia terrorista. No, el problema es que cuando hay estos tipos de problemas de violencia que son muy visibles, en general hay otras dimensiones que son menos visibles, y que si se trata de solucionar el problema al nivel más político, al más visible, hay que saber que es muy difícil, porque el problema no es únicamente un problema de afrontamiento entre grupos violentos. Por ejemplo, voy a hablar un poco más de ETA, porque yo no conozco la situación colombiana, pero tal vez podemos hablar de Colombia con eso. Si se trata de ETA, no es únicamente atentados terroristas, no es eso únicamente. Es, por ejemplo, el impuesto revolucionario. Cuando tú eres tú tienes tu empresa en el País Vasco y que tú debes pagar el impuesto revolucionario, hay un momento, tal vez, tú vas a decir: yo voy a invertir en otras partes del país, de España, que en el País Vasco, porque el impuesto revolucionario no lo puedo aceptar. Hay en el País Vasco lo que se llama la calle Boroca, es decir, violencias de tipo urbanas, que son conectadas con el clima general, pero que tienen sus dimensiones particulares, que no son tan diferentes de estas violencias urbanas que tenemos en Francia. Hay en el País Vasco, en España, muchas situaciones donde hay lógicas de intimidación. Hay mucha gente que descubre un día a otro que su nombre es sobre una lista negra de ETA, funcionarios, pequeños actores políticos locales, profesores de universidad, etcétera, etcétera. La intimidación existe, a veces conectada con el terrorismo, y a veces no, sino que hay gente que utiliza el clima general del terrorismo para intimidar a otras personas. Eso significa que si queremos buscar la paz y reintroducir lógicas, como yo he dicho, de debate y de conflicto, no es únicamente al nivel donde la violencia es la más espectacular, es también a otros niveles. Y aquí hay otro problema. Es que en ciertas situaciones la violencia extrema va a crear la idea por un gobierno, por un Estado, de luchar con los mismos instrumentos que lo que utilizan los actores violentos. Y aquí empiezan los problemas de la contraviolencia. Hay gente que dice mimética, no sé si es mimética, pero que va a utilizar las mismas maneras. Aquí, si queremos regresar hasta la paz, claro, hay que invertir la espiral de esta violencia y de la contraviolencia, pero no es evidente por una razón muy importante, es que los estados democráticos como nosotros, pero incluyendo los estados democráticos, no quieren reconocer sus propios actos de violencia o de contraviolencia sucia o más o menos sucia, y que hay mucha corrupción cuando hay este tipo de contraviolencia, muchos problemas,
Aquí es un tema que me parece muy importante en este país, pero me gusta más hablar de España. El gobierno socialista de España, al final de los años 80, ha creado grupos o facilitado la existencia de GAL, que son grupos paramilitares, para matar a militantes del ETA en Francia, que vienen de Francia. Este tipo de cosas es un tema muy importante, cómo acabar con este tipo de violencia si al Estado no es, a la gente que tiene el poder del Estado, no pueden aceptar la idea que hay corrupción, que hay utilización de recursos que no son limpios, etc. Es decir, que aquí los problemas son muy duros, y aquí interviene mi último punto. ¿Por qué es tan difícil por un Estado democrático o no de aceptar la imagen de un pasado donde hay este tipo de comportamientos? Es porque un Estado y más un Estado nacional no puede fácilmente aceptar una otra imagen de su historia que esté con una imagen muy positiva. Y aquí empiezan otros debates, que el caso de este tipo de violencia no es el único caso, que son debates sobre la relación entre la memoria, la historia del Estado nacional cuando se trata de violencia importantes. Y aquí son mis últimas remarcas. En muchas experiencias en el mundo hoy hay grupos que dicen: yo quiero ser considerado como víctima. Tal vez el principio de este fenómeno es en los años 60 con dos tipos de movimientos. De un lado, movimientos de mujeres que dicen: queremos que se hablan de la violencia, de que las mujeres son víctimas de la parte de hombres. Después de eso viene otra movilización de este tipo. Hoy ya se habla mucho, por ejemplo, de la violencia, de que los niños son víctimas. Eso es una primera dimensión. Y la segunda dimensión es todos estos movimientos que dicen: yo pertenece a un grupo que fui víctima de un genocidio, de crimen contra la humanidad, de violencia de masa, de purificación étnica, etc. Y hoy ya todo eso existe. Y aquí lo que me parece importante de decir como sociólogo es que todos estos movimientos tienen dos caras. De un lado hay una cara que podemos llamar victimaria, pero no es peyorativa. Es decir, el grupo habla, o la persona que pertenece a un grupo, el grupo fui destruido, o casi destruido. El actor dice: yo soy lo que existe, pero que fui casi destruido. Es la cara negativa de la identidad de este tipo de movimiento. Y la gente que hablan así son los sobrevivientes, los descendientes, los testigos de esta destrucción, que dicen: yo fui destruido. Y la otra cara de estos actores la voy a llamar positiva. Es decir, yo como persona o como grupo, yo quiero modificar no únicamente la imagen del pasado, pero también el presente y el futuro de la sociedad donde yo vivo. Yo quiero no únicamente un reconocimiento de los crímenes que hacen de mí una víctima. Yo quiero que mañana no hay más espacio para este tipo de crimen. Yo quiero democracia, yo quiero justicia. O también hay grupos que hablan en términos de su capacidad de actuar de manera cultural. Yo tengo una cultura, yo tengo cosas que son útiles a la humanidad en general, no únicamente en términos políticos de justicia o de democracia, pero también en términos de cultura. Es decir, estos tipos de movimientos tienen estas dos caras. Una es conectada con una identidad victimaria y con una historia, a un historiador judío que se llamaba Barón, que ha utilizado una palabra muy interesante, una historia lacrimal. Bueno, de un lado, y del otro lado, la capacidad de desarrollar una identidad positiva. En general, las víctimas que aparecen hoy día
son víctimas que dicen, eso es el pasado. Yo hablo en nombre de un grupo que fue destruido, a veces hay muchos años. Por ejemplo, en mi país hay mucha gente que habla hoy día del esclavagismo o de este tipo de problemas que son bastante antiguos. Y cada vez la intervención de este tipo de grupo es para decir a la nación y al Estado, por favor, hay que reconocer las culpas históricas de la nación, del Estado. Y claro que este tipo de presión ejerce una presión, es una presión sobre actores estatales, pero también sobre la historia, porque eso significa que hay que modificar la historia, especialmente cuando la historia es una narración nacional, un gran récit. Y en ciertas situaciones esta presión es muy positiva, pero no es siempre el caso, y hay veces donde hay debates donde los historiadores dicen que hay que actuar diferentemente en frente de todas estas memorias. Pero lo importante es eso, y me parece que hay una especificidad aquí en Colombia, y eso va a ser mi última palabra. Lo que me parece muy importante, muy difícil, muy nuevo, y lo que yo conozco de todas estas experiencias, cuando yo llego a Colombia, yo conozco tampoco, muy poco, pero es que la situación es diferente porque aquí el pasado y el presente se mezclan. En otras situaciones se habla de las culpas del pasado, y el pasado es el pasado y hoy ya el presente es diferente. Pero aquí lo que me parece muy claro es que hay que hablar en el mismo movimiento del pasado y del presente. Y por eso es mucho más difícil por actores que quieren hablar en nombre de como víctimas y como actores que quieren introducir más democracia, más justicia, etc. Es muy difícil porque en el mismo tiempo las violencias extremas, incluyendo tal vez la del Estado, existen. Es decir, que el caso colombiano para mí es más que paradigmático, es un caso extremo donde estos problemas son centrales y más difíciles que en otras partes del mundo, y estos problemas son siempre difíciles. Y eso, por eso me interesa mucho la segunda parte de mi encuentro aquí con vosotros, porque voy a hablar con ciertos de ellos de todos estos problemas. Muchas gracias.